Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean a otro viernes criminal, para que espero que hayan todos disfrutado el episodio número 8 del monstruo de Ecatepec y bienvenidos a esta sección que se va a hacer año con año en este podcast, ya que como sabrán, en esta semana fue el Día de las Madres, el 10 de mayo. Para los que son de México sabrán, para los que no, quieran saber de qué se trata, pues es festejarle a la mamá que dan la vida por los hijos. Y bueno, año tras año, precisamente en la semana que es el Día de las Madres, como en esta semana que acabó de ser el miércoles, les voy a contar la historia de una madre que cometió algún acto criminal, ya sea que cometió felicidio, es decir, mató a su propio hijo, fue vinculada a la desaparición de un hijo, mató al hijo de otra persona, hizo algo que no debía, pero eso se hará año tras año. Y bueno, vamos a empezar la sección de madres asesinas. Y aviso, esto se hará año tras año, no precisamente todo el mes de mayo. Lo saben por el episodio número 8 que hablé de Juan Carlos, el monstruo de Ecatepec. Pero año por año vamos a contar una historia de una madre asesina en la semana del Día de las Madres. Y bueno, hoy les voy a contar este caso que seguramente los que viven en Querétaro como yo se saben al derecho y al revés. Así que comencemos con el caso de hoy. Las madres por lo general hacen todo por los hijos. Se preocupan por ellos, procuran lo mejor para ellos y los protegen de todo. Pero a finales de la década de los 80, en la ciudad de Querétaro, se dio a conocer uno de los casos más infames que se pudo haber dado en una de las ciudades más tranquilas de México, en donde las víctimas fueron 3 niños y la perpetradora fue precisamente su madre. Para los que viven en Querétaro, seguramente saben esta historia, pero si no, se las voy a contar. Así que hoy, y con motivo de que acabó de ser el Día de las Madres, hoy les contaré el caso de Claudia Mijangos, mejor conocida como la Hiena de Querétaro. ¡Yeah! Que esperé mucho para que este episodio llegara, porque es una de las historias que me sé de memoria, pues porque habito aquí en Querétaro desde hace mucho tiempo, y recuerdo justamente cuando llegamos y pues fue el tiempo que ya estaban en planes de que esta señora le liberaran, pues me contaron la historia y yo me quedé con la piel chinita de... Y más por la historia de la casa que vamos a conocer a continuación. Así que, saludcita. Y comencemos con la historia. Claudia Mijangos Azrak nació el 26 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa. Fue la menor de 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres, dentro de una familia de clase media en Mazatlán, Sinaloa. Todos los niños, incluyendo a Claudia, crecieron sin el cariño de sus padres. Su madre era una mujer dominante, autoritaria, agresiva y fanática religiosa, que no permitía que su padre tuviera contacto con alguno de sus hijos, ya que el papá, como lo describe Claudia, era débil de carácter y sumiso, que le permitió ser dominado por su esposa. Aquí empezamos bastante bien con esta historia. Empezamos bastante bien y es típico de todos los asesinos, ya porque siempre es un miembro de la familia, de familiares agresivo y otro que se deja dominar. Pasa siempre, pero en este caso a veces es la mamá
Si recuerdan en el episodio pasado del monstruo de Catepec, pues sabrán que la madre tuvo mucho que ver en la poca crianza que le dio al hijo. Y también pasa con Ed Kemper, que si han visto Mindhunter, es uno gordito de bigote con lentes, gigantesco, que fue el primer asesino en serie que habló con el que empezó toda esta investigación de los asesinos en serie. Bueno, Claudia Mijangos no se puede considerar asesina en serie porque mató a 3 personas en un mismo instante, pero pues más bien podría ser infanticidia en serie. No, infanticida. Bueno, mató a sus propios hijos. Spoiler, ya conté. De lo que se sabe de Claudia es lo siguiente. Durante la infancia de Claudia fue una niña amable y hasta popular entre las demás, pero no fue muy buena para la escuela. Pero aún así pudo concluir sus estudios y se graduó de Derecho, en la carrera de Derecho. Y muchos la recuerdan como una mujer guapa. Tanto fue así que fue coronada como reina de belleza. Ojo, y dato adicional, algunos dicen que ella ganó el concurso Nuestra Belleza Mazatlán. Pero investigan un poco el historial del historial de ese concurso, pues no mencionan a Claudia como ganadora. Pero existe una fotografía que le están coronando por algo, no sé. Pon tú que la nombraron reina de reggaetón 2023. Bueno, estos son como los 50. Más bien Miss Bolero Romántico 50, 60 y algo por ahí. No sé en qué año fue adolescente esta señora. Y no quiero meterme en detalles porque ya voy a recibir comentarios de por qué no me sé calcular las edades. Pues porque yo estudié comunicación, no soy matemático. Porque estudié comunicación precisamente. Por eso. Bueno, continuemos con la historia. Después de concluir sus estudios, conoció a un hombre de nombre Alfredo Castaños Cluterres. Cabe aclarar que Claudia solo tuvo dos novios a lo largo de su vida, y uno de ellos fue precisamente Alfredo Castaños, con el que posteriormente terminaron casándose, y de esa unión nacieron 3 hijos, de nombre Claudia María, Alfredo y Ana Belén. Ya sabremos qué pasó con ellos más adelante. Poco tiempo después, Claudia recibe la triste noticia, entre comillas, de la muerte de sus padres. Y ella recibió una cantidad considerable de dinero de aquel entonces, que era de cuando los pesos tenían los 3 ceros. Y poco tiempo después, Claudia, Alfredo y sus hijos se mudaron a la ciudad de Querétaro. Ya establecidos en Querétaro, Claudia inscribe a sus 3 hijos en el colegio Fray Luis de León, que esa escuela todavía sigue en activo, y aunque, dato adicional, intenté buscar documentos de Claudia en la escuela, pero bueno, sabrán por qué estuve investigando en esa escuela. Claudia, además de inscribir ahí a sus hijos, trabajaba como maestra de ética y daba clases de catecismo. También estaba en un grupo de madres catequistas. Y en ese mismo tiempo abriría una tienda de ropa en el centro de la ciudad. Porque como ella trabajaba de maestra, intenté buscar archivos antiguos del colegio, pero no mencionan mucho a Claudia. Que yo creo que es por lo que pasó tiempo después. Digo, daría muy mala imagen la escuela sabiendo que ahí tuvieron entre sus filas a una madre asesina, pero también suele pasar en diferentes cosas. Por ejemplo, no sé, si vas a El Paso, Texas, ahí nunca te van a hablar sobre Richard Ramírez, que él vivió que ahí vivió en El Paso, Texas. O si vas a Sacramento, ahí no te van a contar mucho sobre Richard Chase, el vampiro de Sacramento.
O si vas a Florida, pues créeme que nadie te va a contar nada sobre Aileen Wuornos, que ahí vivió, o del caníbal de Miami. En sí, por miles de cosas. Y ni siquiera en Ecatepec te pueden contar. Bueno, sí te cuenta la historia de Juan Carlos, pero no te lo explican a detalle. Como que algunos quieren para evitar darle mala fama a la zona. Perdonen por ese aviso. Por esa zona. Pero yo creo que por eso es que no existe tanta información de Claudia. Me tuve que basar en un documental y en lo que me pude encontrar. Bueno. Los que recuerdan a Claudia, recuerdan mucho su comportamiento. Y ella se comportaba como una madre cariñosa con sus hijos, además de ser tranquila y normal, que no se le notaba nada anormal en ella a simple vista. Además de que era una persona muy creyente y muy católica. Además de que era una mujer muy guapa y muy bella. Algunos la recuerdan así. Que tienen mucho sentido la verdad de que ella era una mujer guapa para ese entonces. Digo, estoy hablando ya de una señora que ya se casó y tuvo hijos, pero igual, bueno, y también que cometió algo horrible, pero tampoco tenemos que admitir que pues no puede ser guapa. Digo, es lo mismo si hablamos de Ted Bundy, digo, pudo haber sido un maniático, un depravado, un caníbal, pero igual era guapo. Me van a dar la razón algunas mujeres, ya en el momento que estemos hablando de Ted Bundy. O de Jeffrey Dahmer, que ya hemos hablado de Jeffrey Dahmer en el episodio número 1, que los invito a ver y escuchar, si no lo han visto ni escuchado. Que ese episodio va muy bien. Bueno, por lo menos en estadísticas de Spotify, de audio, es el episodio más escuchado. El más visto es el segundo. El primero creo que todavía sigue siendo el episodio número 5, el más visto en YouTube. Pero bueno, eso no es lo importante. Continuemos con esta historia. Sin embargo, y escuchen bien lo que van a escuchar. Sin embargo, la vida de Claudia Mijangos no era tan perfecta como pareciera. A finales de la década de los 80, Claudia y Alfredo comenzaron a desarrollar problemas matrimoniales, según lo afirmado por el terapeuta de parejas Jaime Flores González, quien era sacerdote, el cual le sugirió a la pareja que se separara. O sea, de plano, este güey dijo, su matrimonio no vale mucho, no hay nada que hacer, les recomiendo que se divorcien. Y para eso y para eso cobran. Claudia buscaba la anulación de su matrimonio con Alfredo, aquí puse Felipe por alguna extraña razón, por parte de la iglesia, algo que hacía que Claudia se convirtiera en otra persona. Es decir, ella estaba actuando de una manera muy diferente a como acostumbraba a comportarse. Y para los que no son católicos, existen dos tipos de divorcios. O sea, está el divorcio por lo civil, donde legalmente estás divorciada, están divorciados, pero existe el divorcio por la iglesia. No sé muy bien cómo funciona, no sé cómo funciona eso exactamente, cómo es el divorcio por la iglesia. Si aquí hay alguien que da clase de catecismo o trabaja en una comunión católica, me gustaría que me lo dijeran cómo funciona exactamente eso, porque créanme que yo quisiera decirles cómo funciona, pero no soy experto en eso, y eso que yo soy católico. Católico entre comillas, porque a veces tengo dudas de mi propia religión. Ya hablaremos de eso más adelante. Una de las especulaciones del cual fue el motivo para que Claudia se divorciara, fue porque, según algunas fuentes, ella sostuvo una relación con el padre Ramón. Y precisamente porque ella se estaba acostando, entre comillas, con un sacerdote. El padre Ramón, quien trabajaba como maestro en el colegio de sus hijos. El colegio de los hijos de Claudia, no de los hijos del cura. Por favor.
Y quiero que no diga ningún chiste de sacerdotes y escuela católica, que esto no es un podcast de comedia, esto es algo más serio. Quienes recuerdan lo sucedido recuerdan al padre Ramón como un tipazo. Era un hombre de 1,90, ojos azules y, en síntesis, un hombre muy guapo. Y Claudia seguía mucho al padre Ramón. En pocas palabras, ella era el que buscaba al padre. Pero en un punto el padre Ramón le dijo a Claudia que mejor cesaría la relación, ya que, según él, estaba rompiendo sus votos, pues su voto de castidad o su celibato. Pero bueno, aparte, creo que este señor no debió ser cura, la verdad, porque mira, lo describen como un hombre de 1,90, de ojos azules, un hombre guapo. ¿Qué hace un hombre de 1,90 de ojos azules y guapo como sacerdote? Es como, esto es prácticamente, así estoy describiendo, es como si fuera un médico de allá de Ámsterdam, que también son de 1,90 y ojo azul y güero, así súper fuertes y mamados. Prácticamente ese tipo de estilo no va muy bien con un sacerdote. Pero bueno, palabras más, palabras menos. Según en palabras de Jaime Flores, el terapeuta de la pareja, le dijo a Alfredo que él debe de tener la custodia de los hijos y no Claudia. Y Alfredo luchó por la custodia, a pesar de que la mayoría de las veces la custodia de los hijos se queda con la madre. A la edad de 33 años, y ya empezamos con lo interesante, conforme con Claudia comenzó a experimentar severos ataques psicóticos meses antes de sus asesinatos y durante su locura con el padre Ramón. Según en los informes, estos ataques involucran alucinaciones, y ella aseguraba ver ángeles y demonios que la atormentaban psicológicamente, además de que empezaba a decir cosas de manera incoherente, a tal grado de descomponerla psicológicamente. Y como dato extra, cada vez que Claudia veía a estos supuestos ángeles y demonios, la ayudaban en ciertas cosas, como pintar. Que intenté buscar alguna pintura de Claudia Mijangos, pero no encontré nada. Si ustedes la buscan, solo aparece su foto, su casa, sus escenas del crimen y todo. No encontrarán material extra. Y quise ponerle en las notas, que de hecho van a aparecer pocas fotos en estas notas del episodio 9, pero pues que no hay tanta información. En 1987, Claudia Mijangos y Alfredo Castaños concluyeron su divorcio. Pero Alfredo buscaba una y otra vez la reconciliación. Pero los ojos de Claudia ya estaban puestos en el padre Ramón. Es decir, sorry, pero te voy a cambiar por alguien de 1,90, guapo y de ojo azul. O sea, prácticamente ella ya se independizó. Y aquí vamos con lo interesante. El 23 de abril, ya me salté algunos años, el 23 de abril de 1989, Alfredo recogió a sus hijos de una kermés del colegio y los llevó a casa de Claudia. Una casa ubicada en la calle Hacienda El Vejil, número 408, en la colonia Jardines de la Hacienda. Quienes son de Querétaro, como comenté, sabrán de cuál es esa casa. Y si no, ahí voy a poner las fotos de la casa. Voy a intentar buscar la casa en los 80s, porque actualmente tiene una barda para evitar que la gente entrara e hiciera exploraciones. Ya lo sabrán más adelante. Bueno, ahí mismo Alfredo y Claudia comenzaron una fuerte discusión, en la que Alfredo le reclamó a Claudia sobre su relación con el padre Ramón y además le suplicaba a Claudia que volvieran a ser marido y mujer.
Algo que Claudia no quiso, y lo peor es que defendía su relación con el padre Ramón. Y investigando un poco de esta relación, ella aseguraba comunicarse con el padre Ramón de manera telepática por estos problemas de alucinación que ella tenía. Además de que también a ella, cuando empezaron sus ataques, ella alucinaba que la gente la estaba atacando porque creía y pensando que la estaban acusando de ser una bruja. Tanto así que le aventaban animales muertos a su casa. Que yo no entiendo qué tiene que ver lanzar animales muertos a una bruja para que dejara eso. Pero no soy experto en brujería. Antes de que Alfredo se retirara, Claudia lo amenazó diciéndole que se arrepentiría. Después de esa discusión, Claudia cerró la puerta y acto seguido subió las escaleras, metió a sus hijos en sus camas, les dio la bendición, se durmieron y posteriormente ella se fue a dormir, sin saber lo que pasaría horas más tarde. En la madrugada, y aquí empezamos con lo macabro. En la madrugada del 24 de abril de 1989, alrededor de las 4 de la mañana, Claudia Mijangos escuchó unas voces en su cabeza que hizo que se despertara. Claudia, de manera desesperada, llamó a su amiga Verónica Vázquez, donde le contó lo que le dijeron las voces. Las voces, le dijeron a Claudia lo siguiente: Mazatlán ha desaparecido y todo Querétaro era un espíritu. No sé a qué se refería con esos mensajes. Suenan como lo que dice la esposa de Mel Gibson en la película Señales al principio de la película. Pero bueno. Verónica le dijo por teléfono a Claudia que se calmara y más tarde la iría a visitar sin saber lo que ocurriría después. Algo que yo me digo que si tan siquiera Verónica le hubiera dicho, no te preocupes, ahorita voy para allá, para intentar calmarla, si se hubiera tomado ese tiempo, otra cosa hubiera pasado. Después de colgar el teléfono, Claudia se levantó de la cama, se vistió, bajó a la cocina y tomó 3 cuchillos, todo esto mientras sus hijos seguían dormidos. Y algunos pensarán, ¿por qué 3 cuchillos y no agarró solo uno? Acá verán. Cerca de las 5 de la mañana, Claudia fue al cuarto de su hijo Alfredo, de 6 años en ese entonces, lo despertó y lo atacó con un cuchillo. Y acto seguido, Claudia agarró la mano izquierda de su hijo Alfredo y se la amputó por completo. Que yo seguramente tengo que, a lo mejor es porque la mano izquierda es, según la Iglesia Católica, es la mano con la que te la jalas. La que no hay una otra forma linda de decirlo con esa. Pero yo no entiendo en la locura de esta señora por qué le corta. ¿Por qué pensaría eso de su hijo si todo tiene 6 años? No tiene nada de sentido eso en un niño de 6 años, pero estamos hablando de una asesina psicótica, no estamos hablando de qué está bien y qué está mal. Con los gritos de Alfredo y Alfredo en ese acto gritó. Y esos gritos hicieron que Claudia María, de 11 años en ese momento, se levantara y corriera al cuarto de su hermano y entre llantos y súplicas y le suplicaba a su madre que se detuviera. Después de que Claudia matara a Alfredo, agarró el otro cuchillo y apuñaló a Claudia María 6 veces. Todo esto mientras ella decía: ¿por qué a mi mamá? Claudia María, estando herida, logró salir de la habitación de Alfredo. Bajó las escaleras y entre gritos le pidió a su madre que se detuviera. Los gritos despertaron a los vecinos que por alguna extraña razón
No llamaron a la policía en ese instante. Y según varios testigos escucharon a Claudia María diciendo, ¿por qué a mi mamá? Lo que acabo de decir hace rato. Después de esto, y antes de matar a Claudia María, Claudia Mijangos tomó el tercer cuchillo, fue al cuarto de Ana Belén, la menor de tan solo, no, la mujer menor de 9 años, y la apuñaló en el corazón, matándola al instante. Y después con el mismo cuchillo que con el cual apuñaló a Claudia María, Claudia Mijangos bajó las escaleras para buscar a Claudia María, quien estaba desmayada en el piso del comedor, y la apuñaló nuevamente, matándola, por supuesto. Después, esto ocurrió durante varias horas, según los reportes policíacos. Después de lo ocurrido, Claudia arrastró los cuerpos de sus hijos a la recámara principal. Colocó los cuerpos a manera de montaña en su cama y se habría herido a sí misma cortando sus muñecas intentando cometer suicidio, porque a lo mejor se arrepintió por lo que hizo. Pero, sin embargo, sus heridas no fueron superficiales y no pudieron poner en riesgo su vida. Y acto seguido, se durmió. Ya hasta se me hizo nuda la garganta por lo que acabo de contar, porque es una historia súper fuerte. Para los que la recuerdan, porque tengo que entrevistar a los vecinos. Si todavía hay vecinos de Claudia, los que fueron vecinos de Claudia recuerdan esa noche, están bienvenidos a que si me pueden conceder una entrevista. Estaría interesante. A las 9 de la mañana de ese mismo día, Verónica Vázquez, la amiga con la que Claudia estaba hablando justo antes de atacar a sus hijos, acudió a casa de Claudia, tocó el timbre y esperó alrededor de una media hora. Pero al no haber respuesta, empujó la puerta y al ver que la puerta estaba abierta, se asomó por ella. Y tan, ya sabrán lo que se encontró. Cuando Verónica entró a la casa, vio las manchas de sangre por el piso de la planta alta y la primera imagen que enfocó fue a Claudia al pie de la escalera con el vestido tinto lleno de sangre desde el pecho hacia abajo. Arrastraba los pies y con las manos sujetaba la boca del estómago. Verónica, en estado de shock, salió corriendo de la casa y llamó a la policía. Cuando la policía llegó a la casa, habrían encontrado a Claudia recostado junto al cuerpo de sus hijos con el cuchillo en la mano, aunque se encontraba en estado de shock y apenas estaba consciente. Según el reporte forense, se estimó que fueron más de 8 litros de sangre que se encontraron esparcidos por toda la casa. Y que van a ver, básicamente encontraron todo rojo en el piso del comedor, en las escaleras, en los cuartos de los niños, en la recámara de Claudia. En todos lados encontraron sangre, que fueron 8 litros o hasta más litros de sangre. No sé, tendría que entrar en la casa porque, según cuentan, está todo intacto. Toda la escena del crimen nunca se tocó y ahí sigue en la casa. Pero no soy Badía de leyendas legendarias, no tengo ese espíritu aventurero como lo tiene él. Claudia fue llevada al hospital casi en estado inconsciente. Y ya en el hospital, Claudia despertó pero estaba desorientada. Y cuando los policías le preguntaron lo que pasó esa madrugada, Claudia dijo: mis hijos están dormidos, tengo que llevarlos a la escuela y hacerles el desayuno. Todo esto contestó mientras Claudia estaba acostada en la cama y atada de pies y manos. Una imagen súper fuerte porque sí fue ella, pero de repente no recuerda el haber pasado. Y hay un caso famoso en Estados Unidos con el cual yo comparo este caso.
pero eso lo sabrán más adelante cuando concluyamos este episodio. En un principio, los investigadores creyeron que alguien había ingresado a la vivienda y atacado a la familia por la brutalidad de lo que pasó. Sin embargo, no había señales de que hubieran intentado forzar la entrada de la casa, además de que el arma homicida estaba en posesión de Claudia. Pero, a pesar de todo esto, el primer sospechoso de lo ocurrido fue el ex esposo de Claudia, Alfredo Castaños. Por lo mismo de que varios vecinos que sabían que ellos se habían divorciado y que él buscaba de todas las formas volver con Claudia. O sea, encontraron unos cuchillos en la mano de Claudia y aún así ponen como primer sospechoso al ex esposo. Primero, buena parte cuando son en estos casos, que tienes que sospechar de a los seres más cercanos. Pero si saben que encuentran un cuchillo con el que mataron a 3 niños, bueno, usaron 3 diferentes, pero uno que se utilizó para matar a uno de los 3 niños, lo tiene en la mano la señora, significa que ella no fue otra persona. Pero bueno, es México. Pero no pudieron comprobar que él fue el autor de lo ocurrido. De acuerdo con la información pericial, ese lunes 4 de abril, Claudia tenía una cita con su psiquiatra para que le entregara una orden de internamiento, pues estaba diagnosticada con delirios severos, pero ella se resistía al tratamiento, pues veía en el doctor que la trataba el antítesis de su padre. Por alguna extraña razón le recordó al papá. Una vez que Claudia es sometida a evaluaciones psiquiátricas después de haber cometido los asesinatos, los doctores contaban, pues Claudia padecía psicosis orgánica y le detectaron un quiste en el lóbulo temporal derecho, además de perturbación personal tipo paranoide. En pocas palabras, estaba loca. Así más sencillo, estaba loca. Además de la voz que le dijo a Claudia que Mazatlán había desaparecido, voz que ya le cité, otra voz fue la que obligó a Claudia a cometer el crimen. Y ella aseguró. Y cuando le preguntaron el por qué lo hizo, ella contestó lo siguiente: no era yo la que lo hacía, era la voz de ese hombre que me ordenaba hacerlo. Y ella también declaró: el daño que quisieron hacerme, ya lo hicieron. La semana anterior, escuché esa extraña voz. A lo mejor fue un producto de mi imaginación. O sea, según ella, estaba como poseída al momento de lo ocurrido. El 2 de mayo de 1989 se le dictó auto de formal prisión a Claudia Mijanos Azrak y el 10 de mayo ingresó al Centro de Rehabilitación Social alrededor de las 10 de la noche. En todo esto, en el penal de Tetepan, ubicada en la alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México, y se encontraba recluida en el sector psiquiátrico donde estaba recibiendo tratamiento. Que si quieren una opinión, las unidades psiquiátricas de Querétaro, de México, son deplorables. Ahí no ayudan a buscar a las personas que tienen algún trastorno mental, al contrario, las empeoran. Si algunos que son de México recuerdan, existió un hospital psiquiátrico llamado La Castañeda, que era un hospital que era todo lo contrario. Ahí no ayudaban a los enfermos, o sea, sí, pero las trataban con electrochoques, algo que seguramente estaban tratando a Claudia durante ese tiempo. Ya, y ahí pasó en ese penal durante 30 años. En el 2007 ella fue operada de tiroides y en el año 2009, justo cuando cumpliría 30 años,
Perdón, ella fue encerrada 40 años. Ella fue encerrada 40 años. Fue sentenciada a 40 años y cuando cumplió 30 años llegó a compartir celda con la ciudadana francesa Florence Cassés, quienes, para los que son de México, sabrán de quién es esta señora, una ciudadana francesa que estuvo involucrada en algo de secuestros aquí en México. Ya que si ustedes gustan que haga un episodio sobre Florence Cassés, yo con gusto lo haría. Durante mucho tiempo se corrieron rumores de que Claudia había salido en libertad y que había reclamado su casa. Pero como dicen, son rumores. El 24 de abril de 2010, perdón, rebobinen. El 24 de abril de 2019, Claudia Mijangos, conocida como la Hiena de Querétaro, salió en libertad tras cumplir su sentencia de 40 años. Según lo dicho por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, de aquel entonces, José Antonio Ortega Cervón, informó que Claudia tendría que estar en constante vigilancia, pues no puede descuidar su medicación, dado a su estado de salud mental. Claudia mostraba una actitud de cero remordimiento de lo ocurrido, y se sabe que ella se negó a seguir recibiendo su tratamiento y aún así la dejan en libertad. Actualmente su paradero es desconocido y hay quienes rumoran que se fue a Mazatlán y que busca recuperar su casa que actualmente continúa en abandono. Bueno, abandono entre comillas porque técnicamente la propiedad fue dada a la ciudad, al gobierno de Querétaro. O sea, lo que se dice, cuando ella fue liberada, ella fue recogida por una supuesta sobrina, quien la llevaría a continuar su tratamiento, pero ya no se sabe nada más de Claudia. Se dice que está en Mazatlán y que ella busca recuperar su casa. En cuanto a la casa que actualmente está abandonada y que la escena del crimen sigue intacto después de muchos años. En esa casa se ha prestado para ser refugio de criminales y de personas que practican el espiritismo y han realizado rituales satánicos, entre comillas, además de exploraciones urbanas. Y según la leyenda, se rumora que en esa casa habitan los hijos de Claudia, y existen videos de exploraciones que aseguran ver a los fantasmas de los hijos de Claudia. Pero el más que se ha parecido es el hijo de Alfredo, porque algunos afirman en ver a un niño con la mano izquierda amputada, que si recuerdan fue la mano que Claudia le cortó. Tanto fue así, y por miedo a que algo malo pasara, el gobierno de Querétaro mandó construir una pared de concreto para evitar que las personas pudieran entrar, que actualmente sigue esa pared, y hasta arriba le pusieron pedazos de botellas de vidrio cortadas. Un experimento súper mexicano de seguridad. Y esto fue el caso de Claudia Mijangos, la Hiena de Querétaro. Con esto concluimos, pero aquí me deja algo extraño. Si puedo comparar, si en mi opinión me pueden decir con qué caso podría recomparar el de Claudia Mijangos, es el siguiente. En 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a sus padres, a los miembros de su familia, en su casa en Amityville, Nueva York. Quienes son fanáticos de lo paranormal, es la casa que supuestamente está embrujada porque los Warren lo dicen. ¿Y por qué comparo el caso de Claudia Mijangos con el de Ronald DeFeo? Pues porque está parecido. Ronald DeFeo aseguró que unas voces le dijeron que asesinara a su familia. Y Claudia también sufría de estas alucinaciones y una voz le dijo que matara a sus hijos.
También porque la casa de Amityville supuestamente está embrujada. También pasa con la casa de Claudia Mijangos. Las razones por las que sí existen casos de posesión es porque, no sé si saben, pero Querétaro actualmente es la capital mundial de los exorcismos en México. De hecho, aquí en Querétaro hay una iglesia precisamente que es únicamente para exorcismos. O sea, no se hacen ni misas ni nada, solo se practican, son los curas que practican exorcismos. Y bueno, siento que con esta conclusión, nada más quiero decir, señoras madres, si tienen algún problema mental, algún problema de salud mental, les recomiendo que no lo dejen pasar. Por favor, vayan a revisarse, que eso es lo más importante. Segundo, protejan a sus hijos, que no les pase nada. Y por favor, no se enamoren de un sacerdote de 1.90 y de ojo azul, porque eso es mal augurio. Y bueno, nada más que decir que feliz Día de las Madres, aunque ya pasó, igual feliz día. Que yo siento que no debería haber un solo día para celebrarle a la mamá, debería ser todo el tiempo. Pero bueno, con esto concluimos. Espero que les haya escuchado el episodio 9 y espero que les haya gustado. Recuerden que me pueden seguir en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para que me ayuden a seguir. Y también pueden compartir los episodios para llegar a más personas. Y pueden encontrar estos capítulos en el canal de YouTube de Crímenes Atroces, que ya sé que algunos a lo mejor son más de escuchar y no de verme y no ver mi cara todo el tiempo, pero créanme que me ayudaría bastante. Y en cuanto a redes sociales, me pueden encontrar en Twitter como @crímenesatroces y en Instagram como @crímenesatrocespodcast. Y en cuanto a mí, me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santi con i latina qs99. Y con esto concluimos. Los veo y los escucho en el siguiente episodio, que trataremos el caso de un secuestrador. ¿Quieren saber qué es? Los espero el próximo viernes. Hasta la próxima. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.